inversor y el sumador no inversor. Perdón, el sumador inversor y el diferenciador o restador, en pocas palabras, que iban a hacer las operaciones aritméticas directamente de suma y de resta. Bueno, a ver si no tenemos problemas ahorita. Ya está grabando. Entonces, les decía, perdón, que la sesión, estuvimos revisando, perdón, las configuraciones las configuraciones, las dos primeras configuraciones, perdón, ya no sé ni qué estoy pensando, que están basadas en las operaciones aritméticas básicas, suma y resta, sumador en su parte inversora y el restador o diferenciador, según se le quiera llamar. Entonces, encontramos las ecuaciones a partir de las propiedades del amplificador personal ideal. Y que nos toca, o las dos configuraciones que nos tocan revisar ahorita, van a estar relacionadas con otras dos operaciones aritméticas que estamos conociendo, ¿sí? Que van a ser, ¿se acuerdan? Pues ahora sí que valga la redundancia, ¿no? La diferencia, o sea, la derivada y la integral. Entonces, vamos a empezar primero con la derivada. Antes de continuar, preguntarles si hay alguna duda o algún comentario o pregunta con respecto a lo que estuvimos revisando la sesión pasada. ¿Tuvieron oportunidad de revisar el material o todavía no lo han podido revisar? Yo sí, profe, y bueno, por mi parte no hubo dudas. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. No, profe. Bueno, excelente, claro. Muchas gracias. ¿Sí? Si se pueden pasar, por favor, también a tener a la mano aquí el Jamboard para empezar a derivar las ecuaciones. Entonces, en este caso, vamos a empezar trabajando directamente con el procedimiento para derivar el voltaje de salida del derivador. Si están ustedes de acuerdo, voy a pasar a borrar la primera lámina del Jamboard. ¿Están de acuerdo? Espere. Sí, aquí espero. Profe, ¿va a empezar a borrar lo de la clase pasada? ¿O va a iniciar desde una diapo nueva? No, voy a borrarlo desde la clase pasada. Va. Pero voy a borrar toda la presentación, entonces exporte la pizarra como PDF. Va, profe, gracias. Sí. ¿Me dicen cuando ya, Creo que ya, profe. Bueno, muy bien. Sí, profe, ya. Sí, profe, ya. Perfecto. Muchas gracias. ¿Los demás? Sí, profe, ya. Sí, doctor. Excelente. Ya, profe. Muy bien, muchas gracias. Entonces, si me lo permiten, reitero, voy a borrar el frame para empezar a trabajar. Entonces, ¿por qué es importante tener la derivada? Más adelante, realmente nos vamos a dar cuenta que el manejar un capacitor y un resistor nos va a dar un circuito que tiene propiedades de frecuencia interesante y por lo tanto se va a convertir en algo que nos interesa. Entonces, por esta razón empezamos a analizar primero su comportamiento, digámoslo así, el tiempo. Bueno, dicho esto, voy a redibujar el circuito que está aquí en pantalla. En la pizarra, se fijan por qué terminal entra el voltaje de que estamos procesando, por la terminal positiva o por la terminal negativa. Por la negativa. Negativa. Por la negativa. Así es, por la negativa, exactamente. Entonces, esto nos va a dar una idea que, además de hacer la operación aritmética que estamos revisando, o la operación matemática, mejor dicho, también vamos a tener, adicionalmente a esto, pues el circuito seguramente va a invertir la fase de la señal o va a invertir la señal. Si es positiva, la va a dar negativa. Entonces, hay que, nada más para tenerlo en cuenta.
¿sí? Si no se han dado cuenta, la regla es todo voltaje que entra por terminal negativa y la terminal positiva está conectada a tierra, entre otras cosas, parte de la operación va a involucrar el convertir o el restar o el invertir la señal, valga la redundancia. Bueno, tengo aquí presente, nada más que ya aquí andaba dibujando y dibujé medio mal, me andaba comiendo una parte de la parte más importante, que es pues, los componentes eléctricos. Entonces, ahora sí está aquí en pantalla, tenemos resistencia, tenemos el capacitor. Entonces, por inspección, ¿cuánto vale BP? Cero. Es correcto. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer BN? Cero. Cero. Exactamente. Así es. Entonces, esto va a valer 0 volts. Por lo tanto, nosotros sabemos, por la definición del amplificador operacional ideal, que del amplificador va a salir cualquier corriente que sea necesaria para generar que BN siga el voltaje BP. En pocas palabras, del amplificador va a salir un voltaje de tal manera que BN sea igual a BP. Dicho esto, podemos establecer, sin temor a equivocarnos, que va a haber una sola corriente que circule por la rama superior del circuito. En este caso, esa corriente va a ser la del capacitor. Y si se acuerdan de las corrientes, de la ley de corrientes, dice que corrientes que entran son corrientes que salen. Dicho en otras palabras, o dicho de otra manera, perdón, la corriente del capacitor, cualquiera que ésta sea, tiene que ser igual o va a ser igual a la corriente de la resistencia, que es lo que va a sacar el amplificador para poder generar la igualación de los voltajes, en este caso que sean cero. Y ¿se acuerdan cómo se calcula la corriente en un capacitor? Nada más. Nada más me acuerdo de la fórmula de la capacitancia. Creo que era la carga. ¿Qué te acuerdas que es la fórmula de la capacitancia? Según yo, era la capacitancia es igual a la carga entre el voltaje, ¿no? Algo así, no sé. Por ahí va. Sí, es el capacitor, como almacena cargas eléctricas, pues la distancia y separación entre las placas y la propiedad dieléctrica, el constante dieléctrico, pues va a ser eso. Sí, va por ahí, pero vámonos un nivel más abajo. ¿Qué almacena el capacitor? Cargas eléctricas, ¿no? Carga. En pocas palabras, guarda voltaje. Dicho de otra manera, si yo quiero encontrar la corriente, pues voy a decir que el valor de la capacitancia multiplicado. ¿Se acuerdan cómo se calculaba qué era la definición eléctrica de la corriente? La corriente era cargas en movimiento, ¿no? ¿Paso de electrones? Uh-huh. Flujo de electrones. Paso a movimiento de electrones. A lo que quiero llegar es la derivada del voltaje de entrada, o la derivada de la diferencia de voltajes entre las dos terminales del capacitor en el tiempo por la capacitancia, a qué va a ser igual. Esa es la corriente del capacitor, a qué va a ser igual. A la corriente de la resistencia. ¿Cómo calculo la corriente de la resistencia? ¿Cierto o falso? ¿Puede repetir eso que dijo? No escuché bien. Sí. Digo que la corriente del capacitor es, como estamos almacenando cargas eléctricas, voltaje, pues tengo que derivarlo para provocar un movimiento. Matemáticamente será la definición. Entonces,
La derivada de la diferencia de los dos, del voltaje de las dos terminales del capacitor, esa es la corriente del capacitor, tiene que ser igual a la corriente de la resistencia. ¿Cómo calculo la corriente de la resistencia? ¿Se acuerdan? Sí, es pues voltaje entre resistencia igual a la corriente, ¿no? Es correcto. Entonces tengo que calcular o tengo que suponer directamente que tengo mi cambio de resistencia. Entonces, acá lo importante que creen que va a ser. Va a ser directamente, ¿cuánto vale el voltaje en la primera terminal de la resistencia? 0. Así es. ¿Y el siguiente? Veo. 0 menos B, 0 menos B sub Voltaje 0. de salida. O sea, 0 menos el voltaje de salida tiene que ser, ese sería el voltaje que tiene la resistencia en sus terminales entre el valor de la resistencia. Si despejo para encontrar, porque lo que busco es encontrar el voltaje de salida, pues voy a tener que menos RC por la derivada del voltaje de entrada tiene que ser igual a el voltaje de salida. Por eso digo que este circuito es el derivador en el comportamiento del tiempo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Lo podría volver a explicar, profe, por favor? Sí. ¿Hasta qué parte? ¿A partir de qué parte? ¿Todo? No, ya nada más para, o sea, cómo pasamos ya a la última fórmula, la que puso en el rectangulito. Ah, ¿cómo no? Si se fijan, con gusto, si recuerdan, a todas las ecuaciones que hemos encontrado hasta ahorita, hemos siempre buscado despejar el voltaje de salida, ¿no? Entonces, ese voltaje de salida pues está siendo dividido por el factor de la resistencia. Entonces, lo único que estoy haciendo es pasar la resistencia o la constante, la literal, perdón, R, al otro extremo, están dividiendo, pasa multiplicando y saco la derivada. ¿Cuánto es la derivada de una constante? 0, ¿no? Sí. Ah, ya vi, profe. Sí, ya. Y luego únicamente saco, dejo expresada la operación de que es la derivada de la función que representa el voltaje. ¿Cuál va a ser? No lo sé. Pero de que es una derivada, va a ser la derivada matemáticamente. Sí, ya, profe. Gracias. Perfecto. Y entonces, como les decía, por eso este signo menos es consecuencia de que el voltaje entra por la configuración, por la terminal inversora, perdón. Ustedes me podrían preguntar, ¿existen derivadores no inversores? Sí, pero no siempre resultan los más prácticos. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan en su clase de electrónica analógica, el capacitor, cuando nosotros estamos analizando o estamos procesando, señales que tienen variaciones en el tiempo, es muy importante porque me ayuda a quitarle el offset. El offset es el voltaje que tiene el voltaje constante, o digámoslo así. Bueno, lo voy a explicar aquí en la pizarra más fácil. Usualmente, voy a cambiar aquí de color para la explicación, el offset. Usualmente nosotros vamos a tener una referencia que va a ser 0 y nuestras señales van a oscilar con respecto a esa referencia. El offset lo único que está haciendo es que va a subir esta referencia a un valor B y va a generar que la señal oscile por encima o sobre esa referencia. Entonces, el capacitor tiene la particularidad que cuando estamos procesando señales y tienen offset, nos ayuda a quitarlos directamente, lo mitiga mucho. Entonces, como estamos procesando señales que a lo mejor tienen poca amplitud y vienen con offset,
pues es el uso del capacitor me ayuda justamente a no meter otra etapa más de procesamiento, sino que por el principio de funcionamiento físico, pues allá lo tengo. Me ayuda pues a preprocesar la señal y me simplifica mi circuito, porque reitero, no requiero más etapas. Entonces, por esa razón, no hay derivadores que sean no inversores. Se procura casi siempre trabajar con la configuración inversora. Pregunto, ¿dudas? ¿Algo que no se haya entendido hasta ahorita? No, profe. Perfecto. ¿Los demás? Todo bien, profe. Está bien. Perfecto. Muy bien, entonces continuemos. Ahora la siguiente configuración voy a borrar aquí. Estamos revisando. Voy a cambiar otra vez de color la pluma. Bueno, como toda la naturaleza tenemos que tener siempre la operación contraria. En este caso, la operación contraria de una derivada, ¿cuál va a ser? Integral. Es correcto, va a ser la integral. Y la pregunta es, bueno, ¿y eso cómo lo voy a poder realizar con componentes eléctricos? Muy sencillo. Bueno, aquí estaba la respuesta que les decía. ¿Se fijan? Si son perspicaces, aquí hay una diferencia en este circuito. ¿Qué diferencia observan? La posición del capacitor. Exactamente. En uno, el capacitor es el elemento de entrada. En otro, el capacitor es el elemento de retroalimentación. Y eso me va a ayudar. ¿Sí? Si los acomodo, vienen en inglés de manera inteligente, de manera audaz, clever, voy a tener un diferente comportamiento eléctrico, aunque sigan siendo los mismos elementos. Tengo aquí mi resistencia y tengo el capacitor. Otra vez, sigo teniendo dos elementos eléctricos. Voy a tener una corriente de la resistencia y ahora el capacitor va al cambio de voltaje que se genera en el capacitor, pues es el que va a provocar esa operación. Entonces, ¿cómo calcularía? Igual tenemos dos corrientes, una corriente que entra al nodo, una corriente que sale. Es factible que yo pueda decir, no dejen ver si cambio el color de la pizarra para mantener la misma consistencia. Tengo una corriente que entra, una corriente que sale. Por la ley de corrientes dice que corrientes que entran son corrientes que salen. Por lo tanto, les preguntaría, ¿cuánto vale BP? Cero, ¿no? Cero. Cero, sí. Por lo tanto, BN va a valer Cero. 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 Muy bien, entonces tengo mi voltaje de entrada menos el voltaje de la resistencia, en el otro que se llama la resistencia, que va a ser cero, entre la resistencia, y eso va a ser igual a la corriente del capacitor. ¿Cómo calculo la corriente del capacitor? ¿Se acuerdan que era la derivada? ¿De quién? De la diferencia de los voltajes por el capacitor. ¿Esta parte la ven todos? Sí. Sí. ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo, profe, de que, sí, como despejar el voltaje de salida. Exactamente. ¿Y ahora cómo lo voy a despejar? Integral. Exactamente. Para quitar la derivada. Exactamente. Voy a tener 1 sobre la resistencia por la integral de 0 al tiempo del voltaje de entrada. Si termino de sustituir, va a ser menos 1 sobre RC, la integral de 0 hasta el tiempo del voltaje de entrada de T, más un voltaje inicial, el voltaje inicial del capacitor. Era lo que están viendo ahí.
Y de esta manera, nada más por el simple hecho de reacomodar, pues obtengo la expresión que estoy buscando, que va a ser básicamente la integral de mi función de entrada. Es decir, si yo integro una función seno, ¿qué me estaría dando de respuesta? ¿Qué debería darme de respuesta el circuito? Es un coseno. Sí. Si yo integro una línea recta, que me tiene que dar de respuesta el circuito, pues si es una línea recta, es una T, pues me tiene que dar una parábola, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, nada más ahorita pongo ejemplos para poder recordar y contextualizar lo que estamos revisando. ¿Se fijan? No me inventé nada. Esto fue directamente lo que lo que pudimos demostrar con los conocimientos que hasta ahorita tenemos. ¿Dudas, preguntas, comentarios, algo que no se haya entendido? No, profe. ¿Todo claro? ¿Todo bien? Sí. todo Sí. claro. ¿Los demás? ¿Sí? Sí. Es integrador por el cambio de posición de la resistencia con el capacitor respecto al anterior que vimos. Es por Es eso que se correcto. le dice integrador. Ok, Así es. perfecto. Así es, y porque si te fijas, para despejar el voltaje de salida, pues tengo que aplicar, se tiene que aplicar la operación de la integral. Obviamente, estos conceptos para que aterricen hay que hacer ejemplos, que es lo que vamos a hacer el viernes. Ok, doctor. Perfecto. Gracias. Sí, no es nada. Bueno, reitero, dudas, preguntas, comentarios, algo que no se haya entendido. No, profe. Claro. Bien, a ver, Claro, los dos. excelente. Entonces, a ver, si quieren, sálganse del Jamboard ya si quieren. Voy a aprender, como saben, tengo aquí Mac estoy trabajando desde la Mac. Aquí no puedo instalar el software de simulación de los circuitos. Lo que sí puedo hacer, y lo que voy a hacer, mejor dicho, voy a aprender la máquina que tiene Windows para que instalen quienes no tengan instalado el multisim o ayudarlos a craquear el programa. Solamente déjenme que aprenda la máquina. Entonces, si gustan, levantarse por un vasito de agua y denme aquí 7 minutos porque esta máquina se tardó un poquitito. Sigo conectado, nada más les mando mensaje cuando ya tenga la máquina prendida, ¿de acuerdo? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Voy a parar la grabación para no quede el video tan pesado. Ahorita volvemos a grabar cuando estemos arrancando la instalación.